Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir aparte de esas etapas cuando estamos haciendo un ensayo? Podemos concluir que en este caso, la elaboración de un ensayo es algo bastante, como bien lo dice, riguroso y que demanda una cuidadosa planificación, reflexión y organización. ¿Por qué planificación? Como bien te lo dije, es la problemática que tú vas a elegir, los posibles problemas que tiene en este caso, las posibles respuestas. Una vez de ahí, las fuentes de información que yo puedo tomar, si hay pocas, si hay nulas, las que son creíbles, las que no son creíbles, que están en mi idioma, cuáles no están en mi idioma y sobre todo que sean de calidad. ¿Sale? Eso es también lo importante. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las problemáticas mucho más importantes para jerarquizar qué preguntaba primero, qué preguntaba después, para que todas se relacionen y en un sentido se pueda concluir mis argumentos y por ende mi postura de una manera clara y concisa que el autor entienda y que realmente justifique en este caso mi pensar y sobre todo mi ensayo a plasma. Es lo importante que se tiene, como bien dice, la información y la visualización de conexiones conceptuales. Aquí también, como lo hemos abordado, también el mapa semántico viene una red en la cual, que también es muy útil, es por eso que la estamos viendo, en la cual nos dice qué conceptos son importantes y relevantes para el tema. Y una vez que los identifiquemos y los entendemos, los vamos relacionando de una manera, del más importante al menos importante, para entender nuestro tema. Y es algo que realmente, como bien te lo dije, es un ensayo, se ve como algo simple, algo muy fácil, pero tienen sus facetas, sus problemáticas, como bien lo dice ahí, sus etapas. Y aquí lo interesante primero es que escoger la problemática, el tipo de ensayo que tú quieres hacer, la manera en cómo lo puedes escribir y sobre todo que busque las fuentes de información. Creo que mayormente el ensayo depende tanto de tus fuentes de información como tu gusto por el escribir. Porque recuerda, si no tengo fuentes de información, yo puedo estar pensando algo, pero realmente tengo que estar respaldado en otras fuentes de búsqueda de las cuales estén de acuerdo con mi punto de vista. Y es algo que hace más creíble tu punto de vista, que esté respaldado en personas que han llevado su vida investigando cierto tipo de problemáticas. Y antes de realizar un ensayo pregunta, ¿sale? Es decir, constantemente tenemos, como bien te lo decía, estar evaluando las fuentes de concepto de las cuales nos apoyemos y sobre todo de las cuales estemos realizando nuestro ensayo. Y bueno, para explicar propiamente lo que era un mapa semántico, ya te dije que en este caso es la relación de conceptos que hay dentro de un tema, cuáles son los más importantes, cómo es que se relacionan con él, y en este caso los vamos jerarquizando, ¿sale? Y como bien decía ahí, su función es mostrar la estructura y conexión entre diferentes ideas o términos mediante nodos o círculos, como lo venimos diciendo, que el tema es el medio, parte a favor de las manecillas del reloj, es una manera de hacerlo también. Y esta vez nos dice cómo están interconectados o cómo se van relacionando este tipo de conceptos que hay dentro de una cierta temática por líneas relacionadas entre ellos. Y nos dice cómo se realiza. Bueno, hay dos maneras de realizarlo. Me permito leerte la primera. Dice, la elaboración de un mapa semántico puede abordarse desde dos enfoques principales. En este caso, el primero, como una etapa preliminar para organizar y establecer conexiones entre ideas antes de desarrollar un tema. Es decir, primero cuando estoy leyendo un tema me doy cuenta cuáles son los conceptos importantes y cómo se va relacionando uno con el otro, ¿sale? Para saber, primero pasa esto, pero también otro concepto importante que es aquello. Y así sucesivamente se van desglosando una serie de conceptos que se van relacionando y me van marcando de cuál es el primordial y del primordial se van desglosando todos los demás. ¿Sale? Es una primera manera de hacerlo. Saber conceptos importantes, saber cómo se conllevan uno con otro y la manera en cómo se relacionan y interrelacionan. La segunda dice, como un proceso de lectura o reflexión sobre un texto existente que ayuda a identificar los temas tratados, las relaciones entre ellos según el autor y la manera en que nuestras propias reflexiones se enmarcan en el contenido del texto. Es decir, una vez que identificó los conceptos, a partir de ello puede encontrar las problemáticas que surgen. Es decir, como bien te lo decía, causa y efecto o causa y consecuencia, como bien te lo venía mencionando, la manera de cómo hacer un ensayo analítico. Dice, hay una causa. A partir de esta causa hay un cierto tipo de problemática. Y este tipo de problemática hace que haya otro tipo de problemática. Por ejemplo, la contaminación. En la contaminación, en este caso, si hacemos la primera etapa de abordar un mapa semántico, podemos poner contaminación en medio y podemos abrir una flechita con un pequeño circulito que diga eh, contaminación. Hay varios tipos de contaminación, no sé, del suelo, del agua y así sucesivamente. Y en una de esas, podemos poner, en una de esas secciones que ponemos, podemos poner calentamiento global. Y del calentamiento global surgen cierto tipo de problemáticas.
Pues en este caso que se están derritiendo los polos. Y de los derritiendo los polos podemos decir cómo esto afecta a los osos. Y el de los osos, en este caso, cómo afecta a su alimentación. Y así sucesivamente nos podemos ir en una serie de problemáticas que nos pueden decir cuáles son las más importantes que otras. Es decir, realmente el mapa semántico se puede abordar de dos maneras. Una, los conceptos más importantes y la otra, las posibles problemáticas que surgen a partir de los conceptos más importantes para identificar las los problemas que tengo que resolver, ¿sale? O el primordial que tengo que resolver para que se puedan resolver los otros dos, o que realmente en este caso, a partir de ese, tenga coherencia en mi trabajo. ¿Y para qué sirven? Pues en este caso sirven para organizar y estructurar las ideas principales, las ideas secundarias, ver las interrelaciones que hay entre argumentos y entre problemas, y eso sobre todo ayuda a observar y enriquecer, o en este caso, ayuda a tener más coherencia cuando realmente digo, estoy estudiando ese tema, pero no sé cómo se relacionan o no sé por qué este concepto se sigue del otro, ¿por qué? Y es realmente cuando los puedes utilizar para jerarquizar y saber de antemano por qué está este concepto, cómo se relaciona. Es lo importante que realmente son conceptos que se tienen que relacionar y dar a entender por qué la problemática se lleva de tal manera así o por qué la tengo que llevar de tal manera así. Voy a explicar primero este concepto y después el otro, porque bien, recuérdalo, siempre cuando estamos abordando un tema, siempre lo que nos basamos primero es en un concepto. Por ejemplo, si estamos abordando la contaminación, primero necesitamos explicar qué es la contaminación y sobre todo la contaminación en qué, la manera en cómo se da la contaminación. Siempre va a haber algo que se llama, en este caso, evaluación o yo le llamaría filosofía del lenguaje, en el cual siempre constantemente estamos evaluando conceptos cuando vamos a hablar de un tema. Siempre, siempre, no sé si lo has notado cuando estás investigando algo, siempre te definen primero un concepto, a partir de ellos, de él parten con lo demás y empiezan a dar otro tipo de conceptos que también son importantes y primordiales para entender la temática. Y aquí es un ejemplo de ello de otro mapa semántico. Si te fijas, parte del medio y están manecillas de reloj. Y aquí tenemos, en este caso, mapa semántico. Partimos de las manecillas de reloj, nos dice definición. Está el método, está su estructura gráfica, está estrategias de categorización. Nos dice sus características, tiene una estrategia, tiene relaciones de comprensión. Y en la estrategia nos dice relaciones de conceptos, organización de información. Después nos dice aumenta vocabulario en relaciones con la comprensión, conocimientos previos. Después en la etapa de elaboración tenemos procesos, que está el brainstorming, el organizar conceptos. Perdón, se me vio un poco mi pantalla. Y después también tenemos el selección palabras de conceptos. Posteriormente, en el otro apartado que es utilización, dice comprensión lectora, técnicas de estudio y vocabulario. ¿Sale? Bien, es la manera en cómo podemos abordar el mapa semántico, pero recuérdalo que en este caso tenemos otro tipo de organizadores gráficos que ya te los había dicho, pero igual los vamos a volver a recordar en esta proyección por si se te olvidaron o la manera en cómo se elabora. Uno de ellos, si no me recuerdas, es el cuadro sinóptico. En el cuadro sinóptico lo que se busca es partimos en este caso de la izquierda hacia la derecha y lo hacemos a partir de una llave. Y en este caso es como de los igual, los conceptos más importantes que otros. Y ese tiene un poco de más texto en comparación de los otros que te voy a enseñar. Y es clasificar la información, acomodarla y relacionar entre conceptos y utilizamos las llaves principalmente para acomodar nuestra información. ¿Y cómo elaborarlo? Pues primero tenemos que identificar los conceptos, al igual que el mapa semántico, identificar los conceptos subordinados, es decir, los más importantes, los menos importantes, jerarquizarlos y utilizar llaves, es como se acomoda la información. ¿Y cómo se elabora? Pues bueno. Si bien lo recuerdes, era a partir de esto, que partimos de una idea general, de una temática, vemos sus subtemas o los temas a más a destacar, sus ideas complementarias, en este caso conceptos complementarios para entender el tema principal o la idea principal y sobre todo los detalles que nos expliquen el cómo ese concepto se relaciona con el tema y por qué es importante o relevante o que nos den información explicándonos ese concepto. ¿Sale? Y es otro organizador gráfico que nosotros podemos utilizar o que normalmente hemos utilizado o hemos llevado a lo largo de nuestra educación académica en comparación del mapa semántico. Otro también de los que te enseñé fue el mapa conceptual, que es parecido al que acabamos de ver, ¿sale? En este caso, la representación gráfica de sus conceptos, relaciones iguales, son jerarquías, conceptos llevados por líneas. En este caso, la característica principal o más bien, sus características son un pensamiento lógico porque sabemos que conceptos se relacionan uno con otro
interpretar y inferir textos. Eso nos ayuda también solo a sintetizarlo a partir de meros conceptos. Los conceptos clave, como te lo voy diciendo, la interrelación que hay entre uno y ellos, y en este caso ordenarlos de los más importantes a los menos relevantes. Como bien te lo decía, si te fijas, el otro partía de en medio y a partir de las manecillas de reloj empezaba. Y si te fijas también, en comparación del otro, porque puede parecer igual, este maneja un poco más de información y aquí entre líneas pone pequeños conceptos. Por ejemplo, mapa conceptual y pone entre líneas, bueno, entre medios de los dos recuadros, es una y da la definición. Y si te fijas en comparación del otro, había meros conceptos de los cuales se basaba para explicar un tema. Este tiene un poco más de información y esa es la comparación entre uno y otro. Pero a grandes rasgos lo que buscan es jerarquizar conceptos y buscar las interrelaciones que hay entre estos, las implicaciones que hay y las problemáticas a abordar tanto en una como en otra. Y bueno, también tenemos en este caso el mapa mental, que recuerda que el mapa mental es igual parte del medio a las manecillas de reloj y lo que busca su función es, en este caso, almacenar conocimientos de nuestro cerebro, pero a partir de imágenes y colores llamativos que nos haga pensar, ah, sí, yo lo vi en este mapa mental a través de este color y a través de esta imagen y hace referencia a esto. Recuerda que tienen que ser muy llamativos, en este caso de asimilar información y sobre todo tienen que ser creativos para al momento de que yo ver esa imagen recuerde esto. Y sobre todo su concepto principal es una imagen, como bien te lo decía, que tiene que variar, que tiene que tener colores llamativos, utilizan imágenes de diferente tipo, palabras clave. Aquí también se utiliza muy poca información, también son conceptos importantes que se relacionan con el tema. Igual, la jerarquización tiene que ir de, en este caso, de lo más importante a lo menos importante. Y ese es un ejemplo de un mapa mental, que realmente igual va de las manecillas del reloj, tiene un cierto acomodo, tiene un cierto de colores llamativos. En este caso tiene subramas, de las ramas que tienen ahí, si te fijas, son menos conceptos con imágenes de diferente tipo, diferente estilo, que hacen que realmente pueda ser llamativo para las personas. Es decir, en este caso los organizadores gráficos son de suma importancia, como bien te lo había mencionado anteriormente en anteriores clases, porque esto ayuda a sintetizar la información. Es decir, si yo no soy bueno subrayando cuando estoy leyendo la información clave para mi ensayo, o que realmente las notas a mí no me sirven porque me pierden la información, lo que puedo hacer es un organizador gráfico, ya sea del cual a mí me base más o del cual me ayude más para yo entender este tema y sobre todo que me ayude a recordar la información que es la más importante y esos conceptos y cómo saber cómo se relacionan. Recuérdalo, cada quien tiene su manera en ese caso de elaborar su propia toma de notas. Para algunos es una forma, para a otros, pero recuerda que también los organizadores gráficos ayudan. Y sobre todo, a lo mejor, si bien a lo mejor no lo utilices como para tu elaboración, lo puedes utilizar para las personas para que quede mayor comprendido el tema. Es decir, le puedes hacer una síntesis sobre los conceptos importantes que abordaste durante tu temática y los puedes hacer ver a través de un organizador gráfico que ayude a entender más al lector de tu ensayo en este caso. ¿Sale? Eso también es muy importante, que no solo lo podemos utilizar en el momento de realizar nosotros nuestro ensayo, sino que también lo podemos plasmar dentro de, en este caso, nuestro trabajo. O probablemente también podemos, en este caso, utilizar como una fuente de consulta un mapa mental, un mapa conceptual que posteriormente se haya abordado un autor sobre nuestra temática y lo podemos explicar. También se pueden citar, en este caso, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos o, en este caso, los mapas semánticos, ¿sale? Entonces, utiliza estas fuentes de, no estas fuentes de información, sino utiliza, en este caso, estos organizadores gráficos para que, en este caso, la información recabada, eh, que fue a través de tus fuentes de información, sea de una manera visual, atractiva y sobre todo que ayude a entender tu temática, ¿sale? Bueno. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que realmente el tema te haya gustado y sobre todo que hayas comprendido que algo muy importante dentro del ensayo o de las etapas del ensayo son las fuentes de información. Como bien dije, puede ser muy redundante, puede ser muy repetitivo, pero recuerda que para hacer un buen ensayo necesitamos basarnos en personas adecuadas y sobre todo óptimas y sobre todo en aquellas que son expertas en el tema y que no solo sean expertas, sino que también lo demuestren con esta investigación que nos están dando, que nos están transmitiendo y que yo estoy leyendo para realmente poder generar mi punto de vista en torno a mi argumentación. ¿Sale? Recuérdale eso que también es muy importante y muy dispensable. Las fuentes de información que sean válidas, que sean coherentes y sobre todo que tenemos diferentes formas de resumirlas para que tú las entiendas o para que en este caso mi lector del ensayo las pueda entender sin ningún inconveniente. Bueno,
De mi parte ha sido todo. Espero que no hayas tenido ninguna duda y si tienes alguna duda recuerda dejarme en los comentarios para ya contestar. Y sin más, me despido. Hasta luego.